Dios Todopoderoso dice: Cuando Jesús vino al mundo del hombre, trajo la era de la gracia y terminó la de la ley. Durante los últimos días, Dios se hizo carne una vez más, y esta vez acabó la era de la gracia y trajo la del reino. Todos aquellos que acepten la segunda encarnación de Dios serán conducidos a la era del reino y podrán aceptar personalmente la dirección de Dios. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad. Se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre, pero no lo libró de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió a Jesús cargar con los pecados del hombre como la ofrenda por el pecado, sino también que Dios realizara una obra mayor para librar completamente al hombre de su carácter que ha sido corrompido por Satanás. Y así, después de que los pecados del hombre fueron perdonados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era y comenzó la obra de castigo y juicio, que llevó al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Amén. Las palabras de Dios son muy claras. El Señor Jesús realizó la obra de redención. Nos libró de los pecados, no de nuestra naturaleza pecaminosa. Es preciso que el Señor regrese a realizar la obra de juicio y purificación, a darnos verdades y corregir la naturaleza pecaminosa, para liberarnos de las ataduras del pecado y ya no pecar ni oponernos a Dios. Así nos haremos obedientes y temerosos de Él. Solo entonces podremos entrar al reino de Dios. Exacto. Sí, es cierto. Antes no comprendía la obra de Dios. Creía que nos había perdonado los pecados y que podríamos ir al cielo. Pero tras 10 años de fe, yo seguía pecando y no practicaba sus palabras. Dios es santo, y ningún impío puede verlo. ¿Podría una persona que vive en pecado ser arrebatada al reino de Dios cuando el Señor venga? Estaba desconcertada. Era algo que no podía comprender. Al leer la palabra de Dios Todopoderoso comprendí que no experimentaba aún el paso más crucial de la obra de Dios. La obra del juicio en los últimos días que comienza por su casa. Bien dicho. En nuestra fe debemos someternos al juicio de Dios en los últimos días, para purificar nuestro carácter corrupto, salvarnos y entrar al reino. Así es. Cierto. Me gustaría compartir mi experiencia al respecto. Claro, Ajá. adelante. De pequeña iba a la iglesia con mis padres. Me encantaba oír hablar de las palabras del Señor. Una vez casada, mi esposo y yo seguimos priorizando el trabajo de la iglesia. Participábamos activamente en todos los servicios religiosos. Aunque con los años vi que los sermones del pastor eran superficiales, eran trillados, y siempre nos pedía donativos. Le preocupaba más la economía que nuestra vida. Los pastores y ancianos se disputaban el púlpito e intrigaban entre ellos. Cada vez había menos gente en los servicios y cuando iban, se ponían a charlar sobre placeres materiales y se dormían durante los sermones. No sentía tener la guía del Señor y me cansaban los servicios religiosos. No seguía las palabras del Señor y vivía en un estado de pecado. Y cuando mi esposo llegaba a casa de trabajar, se enfrascaba en videojuegos y no hacía otra cosa. No podía evitar regañarlo y reprenderlo. Y con tono dominante le mandaba hacer esto o aquello. No me hacía caso y me irritaba más aún. Incluso, hasta cuando lo veía hacer las cosas lentamente, me era insoportable y lo criticaba por hacer las cosas de manera ineficiente. También él me criticaba diciendo, no has cambiado nada en tus años como creyente. Recordé al sentir culpa las palabras del Señor Jesús. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? El Señor nos enseñó a no estar fijándonos siempre en los defectos ajenos y poner más atención en los nuestros.
Cuando mi esposo decía o hacía algo que no me gustaba, no era muy tolerante con él. Siempre perdía los estribos y peleábamos. Nuestra relación se estaba deteriorando y yo sufría mucho. Dios dijo, sed santos, porque yo soy santo. Dios es santo y ningún impío puede contemplarle. Pero yo era incapaz de cumplir sus enseñanzas y practicar sus palabras. Pecaba y no me liberaba de las ataduras del pecado. ¿Cómo entraría en su reino una persona como yo? Sentía angustia cada vez que lo pensaba. Una vez, tras un servicio, le pregunté al pastor respecto a mi dilema. Él me dijo, hermana, tranquila, aunque pequemos a menudo, el Señor Jesús nos ha perdonado todos los pecados. Si continuamos orando y confesándonos ante el Señor, cuando venga nos elevará al reino de los cielos. Sin embargo, sus palabras no resolvieron mi confusión. La Biblia dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Está claramente escrito, si pecamos deliberadamente, ya no habrá más sacrificios por los pecados. Aquellos que pecan constantemente, ¿serán realmente arrebatados? No sabía cómo poder dejar de pecar, así que me esforzaba con la tolerancia y el perdón que enseñó el Señor. Pero no sabía ponerlos en práctica. Seguía sufriendo y volví a buscar al pastor. Sacudió la cabeza con impotencia y dijo, tampoco tengo la solución al problema, que supone pecar y luego confesar. Incluso Pablo dijo, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Como es inevitable pecar, arrepiéntete y confiésate más ante el Señor. Y también yo oraré más por ti. Esas palabras del pastor fueron desmoralizadoras. Estaba sufriendo y oré al Señor. Oh, Señor, no quiero pecar más. Pero en verdad no me puedo controlar. Me duele vivir en pecado. Pero no sé cómo escapar de él. Temo que me abandones si no cambio de rumbo. Señor, te ruego que me salves. Donde no llega el hombre, ahí llega Dios. Un día de mayo del 2018 conocí por internet a la hermana Susan. Hablamos mucho de la Biblia. Tenía un conocimiento singular de la Biblia y logró esclarecerme. Le conté las preocupaciones y el dilema que planteaba mi búsqueda. Le dije, hace años creo en el Señor, pero no sé practicar el perdón y la tolerancia. Peco constantemente. Me preocupa no entrar en el reino de los cielos. El pastor dice que el Señor nos ha perdonado todos los pecados y que si oramos y nos confesamos ante Él, nos llevará al cielo cuando Él venga. Pero yo sigo confundida. Quisiera saber lo que tú opinas. Ella dijo, es cierto que el Señor Jesús perdonó nuestros pecados, pero no significa que ya estemos purificados ni libres de pecado. Dijo el Señor Jesús, el que peca es siervo del pecado, y el siervo no permanece en la casa por siempre, pero el Hijo sí. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El Señor Jesús no dijo que iríamos al cielo solo porque nos perdonara los pecados. Solo los que hacen la voluntad del Padre son los que podrán entrar en el reino de los cielos. Amén. Es evidente que entrar al reino de Dios por el perdón de nuestros pecados son nociones y fantasías humanas, no las palabras de Dios. En nuestros años de fe hemos comprobado una cosa. Cuando la gente recibe la fe y se le perdonan los pecados, sigue viviendo en un estado de pecado y confesión y viceversa. Todo esto demuestra que tener el perdón de los pecados no libera las ataduras y restricciones del pecado. Y no quiere decir que nos hayamos purificado. Dios es santo. Nunca dejaría entrar en su reino a alguien capaz de pecar y oponerse a él. Solo aquellos que obedecen a Dios y hacen su voluntad pueden entrar en el reino de los cielos. Sí. Cuando escuché lo que hablaba, pensé, eso es. Si Dios nos permitiera entrar en el reino de los cielos a los que siempre pecamos, ¿cómo lograría manifestar su santidad? Eso es cierto. La hermana Susan siguió diciendo, aunque oremos y nos confesemos ante el Señor y nos esforcemos por practicar sus enseñanzas,
Por más que lo intentemos, seguimos limitados por el pecado. ¿Qué razón hay detrás de esto? Entonces leyó unos pasajes de las palabras de Dios. Leámoslos. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad. Se convirtió en la ofrenda por el pecado, pero no la libró de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió a Jesús cargar con los pecados del hombre como la ofrenda por el pecado, sino también que Dios realizará una obra mayor para librar completamente al hombre de su carácter corrompido por Satanás. Y así, después de que los pecados del hombre fueron perdonados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era, y comenzó la obra del castigo y juicio, que llevó al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Aunque el hombre ha sido redimido y se le han perdonado sus pecados, solo se considera que Dios no recuerda sus transgresiones y no lo trata de acuerdo con estas. Sin embargo, cuando el hombre vive en la carne y no ha sido liberado del pecado, solo puede continuar pecando, revelando interminablemente el carácter satánico corrupto. Esta es la vida que el hombre lleva, un ciclo sin fin de pecado y perdón. La mayoría de la humanidad peca de día y se confiesa de noche. Así, aunque la ofrenda por el pecado siempre sea efectiva para ellos, no podrá nunca salvarlos del pecado. Solo se ha hecho la mitad de la obra de salvación, porque el hombre sigue teniendo un carácter corrupto. El hombre no ve fácilmente sus pecados. Es incapaz de reconocer su propia naturaleza profundamente arraigada. Tales efectos solo pueden conseguirse a través del juicio por la palabra. Solo así puede el hombre ser cambiado gradualmente de ahí en adelante. Amén. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior, y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo así será digno de regresar frente al trono de Dios. Toda la obra realizada este día es con el fin de que el hombre pueda ser purificado y también pueda ser cambiado. Mediante el juicio y castigo por la palabra y el refinamiento, el hombre puede desechar su corrupción. En lugar de considerar que esta etapa de la obra es de la salvación, sería más apropiado decir que es la obra de purificación. Amén. 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 La hermana Susan siguió hablando después de leer. Aunque hayamos recibido la redención del Señor Jesús y nos haya perdonado los pecados, no se ha corregido nuestra naturaleza satánica que nos impulsa a pecar. Por eso no podemos evitar pecar y oponernos a Dios. No sabemos practicar las palabras del Señor. En la era de la gracia, lo que hizo el Señor Jesús fue la obra de redención y nos redimió de nuestros pecados, de forma que pudiéramos escapar de la condena de la ley, ser aptos para presentarnos ante Dios y disfrutar de la gracia y el gozo que nos otorga. Aunque el Señor Jesús nos perdonó los pecados, no corrigió nuestro carácter y nuestra naturaleza satánicos. Aún somos muy arrogantes, engañosos y malvados, egoístas y despreciables. Nos sobrevaloramos. Siempre queremos tener la última palabra y que los demás actúen como queremos. Cuando alguien hace algo que no nos gusta, lo regañamos y agobiamos. Mentimos y engañamos constantemente. Nuestras oraciones a Dios son palabras y promesas vacías. Hablamos de obedecer y amar a Dios, pero en realidad todo lo hacemos en nuestro beneficio. Nos entregamos y sacrificamos por Dios para entrar en su reino. Nos alegra recibir la gracia del Señor, pero ante dificultades o pruebas nos quejamos. Puede que hasta neguemos o traicionemos a Dios. Estas actitudes satánicas son peores que el pecado. Si no se corrigen, haremos el mal y nos opondremos a Dios. Aún somos de la calaña de Satanás. ¿Cómo vamos a ser dignos del reino de Dios? Sí, es cierto. Sí. Cierto. Es por eso que el Señor Jesús prometió que regresaría. Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Ha expresado las verdades que salvan a la humanidad. Realiza la obra de juicio que comienza por su casa. Con ella pretende corregir el carácter y naturaleza satánicos de la humanidad.
erradicar el problema que tenemos de pecar y oponernos a Dios, purificarnos y salvarnos totalmente, y llevarnos al reino de los cielos. Amén. Amén. Gracias a Dios. Sí, la obra y las palabras de Dios Todopoderoso cumplen estas profecías del Señor Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. No vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Amén. Y 1 Pedro afirma, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Al aceptar el juicio de las palabras de Dios Todopoderoso, podemos obtener la verdad. Nuestro carácter satánico puede purificarse y entonces entrar en el reino de Dios. Así es. Gracias. Comprobé que lo compartido por la hermana Susan estaba lleno de luz y de acuerdo con la Biblia. Me convencí totalmente. En la era de la gracia, el Señor Jesús solo realizó la obra de redención, pero eso no corrigió nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra fe en el Señor solo nos puede traer el perdón de nuestros pecados. Y debemos aceptar la obra del juicio de Dios en los últimos días para corregir la causa de nuestra pecaminosidad y purificarnos. Abrí los ojos y vi que había una etapa en la obra de Dios que no había experimentado. Cierto. Escuché de la hermana que el Señor Jesús había regresado y expresado muchas verdades para realizar la obra del juicio que comienza por la casa de Dios para purificar a la humanidad, salvarla y llevarnos finalmente al reino de Dios. Estaba tan emocionada que inmediatamente le pregunté a la hermana Susan, ¿cómo realiza Dios Todopoderoso su obra del juicio para purificarnos? Me leyó las palabras de Dios Todopoderoso. Leamos juntos. Muy bien. Estupendo. Cuando Dios se hace carne esta vez, su obra es expresar su carácter mediante el castigo y el juicio. Usando esto como fundamento, trae más verdad al hombre, muestra más formas de práctica y por tanto logra su objetivo de conquistar al hombre y salvarlo de su carácter corrupto. Esto es lo que hay detrás de la obra de Dios en la era del reino. En los últimos días, Cristo usa una variedad de verdades para enseñar al hombre, para exponer la esencia del hombre y para analizar sus palabras y acciones. Estas palabras comprenden verdades diversas tal como el deber del hombre, cómo el hombre debe obedecer a Dios, cómo debe ser leal a Dios, cómo debe vivir una humanidad normal, así como la sabiduría y el carácter de Dios, etc. Todas esas palabras son dirigidas a la esencia del hombre y a su carácter corrupto. En particular, las palabras que exponen cómo el hombre desdeña a Dios se refieren a que el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Al emprender su obra de juicio, Dios no explica la naturaleza del hombre con solo unas pocas palabras. La expone, la trata y la poda a largo plazo. Estos métodos de exposición, de trato y poda no pueden ser sustituidos con palabras ordinarias, sino con la verdad que el hombre no posee en absoluto. Solo los métodos de este tipo se consideran juicio. Solo con este tipo de juicio puede el hombre ser doblegado y completamente convencido de la sumisión a Dios, y además obtener un conocimiento verdadero de Dios. Lo que la obra de juicio propicia es el entendimiento del hombre sobre Dios, y la verdad sobre su propia rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre entender la voluntad de Dios, así como el propósito de la obra de Dios, y de los misterios que le son incomprensibles. También le permite al hombre reconocer y conocer la esencia y la causa de su corrupción, así como descubrir su fealdad. Estos efectos son todos propiciados por la obra de juicio, porque la esencia de esta obra consiste en revelar la verdad, el camino y la vida de Dios a todos aquellos que tengan fe en Él. Esta obra es la obra de juicio realizada por Dios. Amén. La hermana Susan siguió hablando después de leer. En los últimos días, Dios Todopoderoso expresa la verdad para la obra del juicio y salvar plenamente a la humanidad. Y ha desvelado los misterios de su obra de gestión. Ha revelado la verdad de la corrupción satánica de la humanidad. Ha desenmascarado nuestra naturaleza de oposición a Dios. Y nos ha dicho qué actitudes y venenos satánicos hay en nuestra naturaleza. ¿Qué estados y razonamientos corruptos surgen de estos venenos satánicos? ¿Y cómo resolver estas cosas? Las palabras de Dios aclaran lo que es el sometimiento a Dios,
el auténtico amor a Dios y cómo ser una persona honesta. Nos enseña a despojarnos de nuestro carácter corrupto y alcanzar la salvación. Asimismo, revelan a la humanidad el carácter santo, justo e imposible de ofender a Dios. Al experimentar el juicio y castigo de las palabras de Dios, poco a poco podemos entender la verdad y llegar a comprender la esencia y realidad de nuestra corrupción satánica. Así detestamos nuestra corrupción por Satanás. Nos postramos ante Dios arrepentidos y nos centramos en practicar la verdad. Nuestro carácter corrupto se transforma paulatinamente. Adquirimos veneración y obediencia hacia Dios. Luego pecamos y nos oponemos a Dios menos. Cierto. La hermana Susan me compartió su experiencia personal. Me dijo que siempre se había creído más capacitada que otras personas, que era egocéntrica en todo y presionaba para que aceptaran sus opiniones. Marginaba y reprendía a quien se le opusiera. A los demás les resultaba hiriente y agobiante. Con el juicio y las revelaciones de las palabras de Dios, comprendió que vivía según las leyes y las lógicas satánicas de no tengo rival y el mundo gira a mi alrededor. Era sumamente arrogante y obstinada. Siempre quería que los demás obedecieran sus ideas como si fueran la verdad. No tenía veneración por Dios y era muy irracional, lo que disgustaba a Dios y repelía a la gente. Siempre quería que le hicieran caso, una actitud satánica clásica. Satanás es arrogante, siempre quiere estar a la par de Dios. Desea controlar a la gente, que ésta le haga caso y lo venere, por lo que Dios lo maldice. Sí. Ella se asustó al reparar en la naturaleza y las consecuencias del problema y comenzó a detestarse y a centrarse en practicar la verdad. Se volvió más humilde en su trato con los demás. Ya no los menospreciaba ni cohibía como antes. Ajá. Gracias. Era a Dios. capaz de aceptar más a menudo que otros tuvieran razón. Se llevaba mejor con la gente. Demos gracias a Dios. Gracias a Mi Dios. corazón se iluminó al oír Gracias a cómo Dios. hablaba de las palabras de Dios Todopoderoso y su experiencia. Aprendí que Dios usa palabras con las que juzga y purifica nuestro carácter corrupto. ¿Qué práctica es esta obra de Dios para salvarnos? Gracias a Dios. Gracias Amén. a Dios. Gracias a Dios. Llevaba años creyendo, sin poder escapar del pecado. Sufría terriblemente, pero al fin había encontrado la senda. Amén. Gracias. Gracias a Dios. Luego comencé a leer las palabras de Dios Todopoderoso, a mirar películas evangélicas y oír himnos de la Iglesia de Dios Todopoderoso a diario. Además iba a reuniones para hablar de las palabras de Dios. Percibía la obra del Espíritu Santo. Comprendí muchos misterios y verdades como nunca en mi vida. Lo disfrutaba enormemente. Dentro de mí sabía que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Amén, gracias a Dios. Posteriormente leí más palabras de Dios Todopoderoso y logré entender un poco mi carácter arrogante. Era desdeñosa y regañaba a otros, lo que revelaba mi carácter satánico, algo que Dios detesta. Arrepentida oraba a Dios. Ya no quería actuar desde mi carácter satánico, ni fijarme en los problemas de los otros. Eso es muy irracional. Cierto. Sí. Lo es. Cuando mi esposo estaba jugando o haciendo algo que no me gustara, oraba a Dios para sosegar mi corazón y poder hablar tranquilamente con él. Un día, mi marido me dijo de repente, «Oye, has cambiado. Eres otra desde que crees en Dios Todopoderoso. Y ya no te enojas ni me riñes como antes. Y puedes hablar cuando algo se presenta». Gracias a Dios. Gracias a Dios. En mi interior, le di gracias a Dios. Sabía que había logrado todo eso por las palabras de Dios. Sí. Gracias a Gracias a Dios. Dios. Mi esposo también comenzó a leer las palabras de Dios Todopoderoso y aceptó la obra de Dios de los últimos días. Demos gracias a Gracias Dios. a Dios. Sí. Gracias a las palabras de Dios, él entendió que los videojuegos son un método con el que Satanás seduce, controla y corrompe a las personas. Y empezó a entender la esencia y el peligro de los videojuegos. Ya no lo fascinaban tanto como antes. Además, ya dejamos de discutir. Leemos juntos las palabras de Dios muy a menudo y hablamos. Ante una dificultad o un problema, buscamos la verdad en las palabras de Dios para hallar el modo de resolverlo. Creo que la obra del juicio de Dios Todopoderoso es justo lo que necesito. Y es crucial para nuestra purificación y salvación plena. Por fin he encontrado la senda de purificación y entrada al reino de los cielos. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Extraordinarias palabras.